Perfecto, pues muchísimas gracias, bienvenidos a cada uno de ustedes. Siempre es un placer saludarles por parte de la comunidad Mujeres TIC Latam y seguimos con nuestra serie de webinars Copilot para empresas. El día de hoy tenemos un invitado fabuloso. Fabuloso y además es cercano en área geográfica a Cristian. ¿Por qué? Porque también está en Argentina y pues él es Javier Villegas, ya toda una institución dentro del tema de tecnología con el tema de Data Platform. Muchísimas gracias, Javier, por acompañarnos durante este día. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Samantha y equipo, por la presentación. Muy bien, muchísimas gracias. Estoy muy contento de poder estar hoy, sumarme a la propuesta con este tema tan interesante. Muchas gracias. Pues bien, Javier nos tiene preparado este tema de Conoce Copilot para Azure SQL Database. Entonces, vamos a dar ya oportunidad de que Javier se integre directamente con todo este tema. El escenario es completamente tuyo, amigo. Aquí vamos a andar tras bambalinas nosotros. Muchas gracias a todo el equipo que se está uniendo. Liz desde El Salvador, Chris desde Argentina y estamos aquí en transmisión en vivo. Gracias. ¿Saben que no me deja compartir la Ay, pantalla? ok, ok. Dame un segundito, dame Una un vez que está segundito. eso, ya pongo la pantalla y arrancamos. Listo. Listo, ahí me confirmas, por favor. Ahí estamos. A ver, dime si lo Ya pueden se ve, ver. Sí, sí, ya Bien, se ve. se ve. excelente. Excelente. Bien. Bueno, voy a poner esto por acá. Bueno, gracias nuevamente por la invitación. Una alegría para mí poder estar hoy aquí con todos ustedes hablando de este tema que me apasiona, que son las bases de datos, ¿sí? Y ahora con todo lo que viene alrededor de las bases de datos y alrededor de todo lo que es tecnología, que es inteligencia artificial, y particularmente la inteligencia artificial de Microsoft Copilot, ¿sí? Yo ya hace unos cuantos años que estoy trabajando con bases de datos y bueno, yo me considero a mí mismo de vieja escuela, ¿sí? Por eso cuando en el año 2007, perdón, 2017 Microsoft anunció que podíamos correr SQL Server en plataforma Linux, para mí fue una sorpresa muy grande, ¿no? O sea, toda mi vida trabajando con SQL Server en servidores Windows Server, ¿sí? Tener la posibilidad de correrlo en Linux para después más adelante poder correrlo en containers, en dispositivos ARM como un Raspberry Pi, la nube con los diferentes sabores de Azure SQL que ahora vamos a ir tocando. Cuando apareció hace unos años todo el boom de inteligencia artificial, dijimos, bueno, ahora ¿cómo se puede adaptar inteligencia artificial a la plataforma de datos, ¿no? Y particularmente a lo que es SQL Server, ¿sí? Un poquito acerca de mí, mi nombre es Javier Villegas, soy de Buenos Aires, Argentina, trabajo en Mediterranean Shipping Company como director de IT en el área de administración de base de datos y servicios de Business Intelligence. Soy MVP en la categoría plataforma de datos desde el año 2016. Y Microsoft Certified Trainer. Recientemente obtuve la certificación de Fabric Analytics Engineer Associate, el DP600. Soy uno de los miembros del Azure Data Community Advisory Council y Technical Speaker. Soy parte de diferentes comunidades. Acá en la Argentina tenemos SQL Argentina, al cual los invito a sumarse en idioma español. Tenemos un show mensual al cual denominamos No hay data, que salimos con todos los amigos de la comunidad y hablamos en forma descontracturada de las novedades de Data Platform, SQL Server, Fabric,
etcétera, etcétera. Y tenemos también unas cuantas entrevistas con amigos y colegas de la comunidad. Así que SQL Argentina, no hay data, nos buscan y seguramente nos van a encontrar en todas las redes, ¿sí? Les dejo también mis datos de contacto, mi mail personal, mi Twitter y mi LinkedIn. Cualquier duda, consulta que tengan al respecto, no duden en contactarme y estamos expandiendo nuestra red de contacto, ¿sí? Bueno, esto es un poquito lo que llamamos Azure SQL, ¿sí? Ya hace unos años, con todo lo que es la parte de cloud, Microsoft puso dentro de este paraguas Azure SQL diferentes productos y servicios relacionados con SQL Server, ¿sí? Uno de esos es SQL Server, el que venimos usando desde siempre, pero corriendo en máquinas virtuales en Azure, ¿sí? El beneficio que tenemos con eso es que muchas de las mejores prácticas, las cuales fuimos aprendiendo durante tantos años y después se fueron adaptando para todo lo que es el mundo Azure, el mundo cloud, cuando creamos estas máquinas virtuales con un par de clics dentro del portal de Azure ya están aplicadas, ¿sí? Esto es muy distinto que lo que hacíamos antes de agarrar nuestro servidor o nuestra máquina virtual a un premise, bajar el instalador y hacer la instalación normal. Y bueno, después mucha gente de sistemas que tenían heredado a una base de datos, digamos, podían hacer la instalación, pero después cuando empezaban las aplicaciones a correr en producción, ahí es donde aparecían los problemas, ¿no? Básicamente por no seguir esas mejores prácticas, ¿no? Este es el mismo SQL Server que todavía hoy en día podemos descargar y utilizar en nuestros servidores físicos, ¿no? Pero como comentaba, corriendo en máquinas virtuales en Azure. Esto es el concepto de infraestructura como servicio, Infrastructure as a Service, donde nosotros tenemos que también tener en cuenta que la administración relacionada al host, ¿sí? Al sistema operativo donde corre ese SQL Server, también está por nuestra cuenta. O sea, tenemos que administrar el sistema operativo, por supuesto instalarlo, configurarlo, poner todo lo que es la parte de autentificación, alta disponibilidad, disaster recovery, ¿sí? Y todo eso, los parches, por supuesto, ¿no? Después apareció este otro concepto muy interesante que es plataforma como servicio, donde nosotros lo que hacemos es, en realidad Microsoft lo que nos ofrece aquí es la posibilidad de tener un endpoint SQL Server donde nosotros directamente nos conectamos y hacemos el deployment de nuestras bases de datos para nuestras aplicaciones y directamente trabajamos sobre ellas. No tenemos que hacer nada relacionado a la infraestructura, instalación o sistema operativo o parche o alta disponibilidad, disaster recovery, todo es parte del servicio. Y como verán, hay dos sabores, llamémoslo así, Managed Instance y Azure SQL Database, ¿sí? Cada uno de ellos está apuntado a un tipo de aplicación diferente. Managed Instance es más parecido a lo que es SQL Server, ¿sí? Pero ya como servicio, con casi todos los mismos componentes que SQL Server, el SQL Server Agent, Service Broker, Cross Database Transaction, muy similar a lo que tenemos en SQL Server, pero de vuelta, como servicio. Y Azure SQL Database está más enfocado a lo que son aplicaciones modernas, donde hacemos un deploy de una base de datos y la característica principal que tenemos ahí es que todo lo que ponemos está encapsulado en una sola base de datos de usuarios. Si tuviéramos que hacer, por ejemplo, una relación entre tablas que están alojadas en distintas bases de datos de usuarios, por ejemplo, un join entre una tabla que está en una base de datos y otra, con Azure SQL Database eso no está permitido, no se puede. Todo tiene que ser
todo tiene que vivir dentro de la misma base de datos de usuario. En SQL Server y en Managed Instance esto no es así. ¿Bien? Y por último, en lo que es Edge Computing, Azure SQL Edge, que nos da la posibilidad de correr SQL Server en un dispositivo ARM, por ejemplo, un Raspberry Pi. ¿Sí? En un aparato muy chiquito, poder instalar el mismo SQL Server, poder conectarnos con Management Studio, poder hacer almacenamiento de datos, procesamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, no vamos a instalar ahí nuestra aplicación de misión crítica, pero para ciertos escenarios de Edge, como por ejemplo recolectar información proveniente de sensores del campo, ¿sí? Temperatura, lo que sea, recolectarlo, almacenarlo y procesarlo es muy, muy interesante. ¿Sí? Bueno, algunas de las diferencias principales o de los beneficios en realidad, ¿sí? De lo que es Azure SQL, nos da la posibilidad de tener business continuity y alta disponibilidad out of the box sin tener que hacer mucho. ¿Sí? Esto es muy interesante porque, bueno, en el mundo on-premise, ¿sí? Armar los availability groups, la autentificación, los clusters, etcétera, si bien no es imposible, lleva tiempo y recursos. Acá, por lo general, es un par de clics. Poder tener la posibilidad de... este es el slide. Poder tener la posibilidad de correr los backups en forma automática. Nosotros o nuestro DBA no tendría que hacer nada relacionado con los backups, dado que se configura una vez y el servicio lo hace por sí mismo. Georreplicación, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros hacemos un backup en una región de Azure, podemos decir que automáticamente esos backups estén replicados en otra región si hay problemas de algún problema grande con alguna de estas lugares donde se almacenan nuestros SQL Server en la nube. Y lo más importante para mí de lo que es Cloud Computing es la parte de escalabilidad. ¿Sí? De vuelta, vengo de la vieja escuela. Cuando armábamos un servidor teníamos que dimensionar nuestra aplicación a la perfección para ver cuántos procesadores, cuánta memoria, los discos, etc. Y después, si eventualmente nuestro negocio iba muy, muy bien y nuestro servidor quedaba chico, teníamos que, bueno, ver si podíamos expandir la CPU, ponerle disco más rápido, más memoria, y todo eso lleva principalmente tiempo y dinero, ¿no? En Azure también requiere dinero, pero la posibilidad de escalar para arriba a nivel procesamiento, poder de procesamiento, y eventualmente para abajo, si no lo estamos utilizando, y ahorrar algún dinero, se puede hacer muy, muy fácilmente. ¿Sí? Así que estos son algunos de los conceptos principales de Azure SQL. ¿Cómo nos conectamos a Azure SQL? ¿Sí? Mayormente con diferentes interfaces. Una es el portal de Azure. ¿Sí? Dentro del portal de Azure vamos a poder crear cualquiera de estos componentes de Azure SQL, las máquinas virtuales, Managed Instance o Azure SQL Database. ¿Sí? También vamos a poder utilizar SQL Server Management Studio, ¿sí? Para conectarnos, hacer el deployment de nuestras bases de datos, configurar los settings del servidor, los backups, poder hacer desarrollo con Transact SQL, etcétera, etcétera. Azure Data Studio, que es una aplicación que anunció Microsoft hace unos años, que nos permite también conectarnos a SQL Server con con grandes beneficios, ¿sí? Como por ejemplo que es multiplataforma, corre en Mac, corre en Linux y también corre en Windows. Tiene la posibilidad de utilizar notebooks, ¿sí? Y bueno, había tenido mucho auge, pero recientemente Microsoft anunció que lo va a discontinuar en poco tiempo, así que Azure Data Studio ya no va a estar más entre nosotros. Y después con, digamos, posibilidad de conectarnos con distintos modos, como por ejemplo utilizando PowerShell, utilizando Command Line, utilizando APIs, Transact SQL, etcétera, etcétera, etcétera. Lo interesante de
Azure SQL es que ya tenemos un motor de base de datos relacional en la nube, el cual podemos integrar con cualquier otro componente de Azure. Llámese Databricks, Machine Learning, Azure Search, ¿sí? Muy fácilmente. Ahora bien, ¿cómo podemos meter inteligencia artificial Copilot dentro de todo esto que he comentado, ¿no? Dentro de las bases de datos? ¿Cómo funciona? Bueno, no hace mucho Microsoft anunció en preview lo que es Azure SQL Copilot. ¿Cómo podemos implementar inteligencia artificial con bases de datos? ¿Qué es lo que tiene cómo lo podríamos usar? Bueno, principalmente, acá les voy a dejar algunos links donde van a tener información muy detallada, ¿sí? Pero vamos a empezar a ver un poquito cuáles son las cosas que podemos hacer. Principalmente podemos hacer dos cosas. Cabe destacar que, de vuelta, está en modo preliminar, o sea, no está en producción, lo podemos usar todos, ¿sí? Porque está en public preview, ¿sí? Y hay dos de lo que se llaman skills principales en que podemos usar Azure SQL Database, Copilot en Azure SQL Database. Todavía en SQL Server, en Virtual Machines o en Managed Instance no está disponible, vamos a ver algún pequeño asterisco en un instante, pero en Azure SQL Database está disponible para que todo el mundo lo pueda probar. Y estas skills que tenemos son dos, ¿sí? Principalmente, la primera es administración de la base de datos, ¿sí? Nos vamos a poder conectar dentro del portal de Azure a nuestra base de datos y le vamos a poder decir por qué está lenta, ¿sí? Tengo problemas con índices. ¿Por qué la CPU está tan alta? ¿Cómo está mi CPU? ¿Qué recomendaciones me das como para mejorar el IOPS? ¿Sí? Y muchas cosas más. Varios prompts que hasta el día de hoy todavía están solamente disponibles en inglés, cabe destacar eso, pero nosotros vamos a poder interactuar con el motor de base de datos, ¿sí? No solo utilizando el lenguaje Transact SQL, sino también utilizando lenguaje natural. Y la otra skill principal que tenemos es poder trabajar con el lenguaje SQL, ¿sí? ¿Qué es esto? Hacer que Copilot investigue el modelo de datos de nuestra base de datos, las relaciones, ¿sí? Y que nosotros, en vez de escribir un query Transact SQL así, donde tengamos que hacer joins entre varias tablas para poder sacar, por ejemplo, cuáles fueron las ventas del último trimestre, ¿sí? En vez de, digamos, desarrollar nosotros el query, lo que vamos a hacer es preguntarle a Copilot, ¿sí? ¿Cuáles fueron las ventas del último trimestre? ¿Sí? Y lo que va a hacer Copilot por nosotros, básicamente, es generar el código Transact SQL para que podamos correr directamente nosotros en nuestra base de datos y obtener esa información, ¿sí? Esto es muy interesante porque, imaginen, hoy en día nosotros tenemos que desarrollar un store procedure para poner como front-end en nuestra aplicación, donde le tenemos que pasar un parámetro, ¿sí? Que sea, por ejemplo, el Customer ID, ¿sí? Y tenemos que sacar toda la información para ese customer en particular, ¿sí? Bueno, en vez de trabajar con Transact SQL, vamos a trabajar directamente con un prompt, ¿sí? Donde vamos a interactuar y a charlar, como digo yo, con nuestra base de datos para poder obtener esta información, ¿sí? Esto realmente, cuando lo vi por primera vez, me llamó muchísimo la atención. Por supuesto, está en preview, no es perfecto, pero realmente es una ayuda muy grande. Una experiencia personal es cuando estuve presentando las demos y los ejemplos
dentro de un grupo de DBAs, ¿sí? Para que conozcan esta funcionalidad de Copilot en Azure SQL, ¿sí? El primer comentario que tuve es: nos vamos a quedar sin trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy en día un administrador de base de datos es el que tiene que identificar por qué la base de datos anda lenta y cómo hacer para mejorarlo. Y si ahora yo le pregunto a Copilot por qué mi base de datos anda lenta, y ahora vamos a ver qué es lo que nos va a devolver, ¿sí? Es como, bueno, la inteligencia artificial va a reemplazar al DBA. Y bueno, yo tengo más de 30 años en lo que es la parte de SQL Server. Pasé por varias olas disruptivas, ¿sí? Como primero Google, después la nube, ¿sí? Y ahora inteligencia artificial, donde todo parecía que nos iba a reemplazar, ¿no? Y bueno, la realidad es que todavía estamos acá, la realidad es que todos tenemos que evolucionar en nuestro perfil como para poder sacar mejor provecho de todas estas herramientas, ¿sí? Y poder utilizarlas, ¿no? Esto es digamos, algo puntual que me gusta comentar, y que en este caso, cuando presenté Copilot, como cuando presenté la nube hace varios años atrás, el comentario es ese, ¿no? Antes no vamos a tener que instalar más SQL Server porque hacemos 2 clics y ya está todo resuelto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y bueno, les puedo asegurar que tenemos bastante trabajo en ese sentido, pero de vuelta, tenemos que evolucionar para poder utilizar todas estas herramientas, ¿sí? Bueno, acá tengo un par de ejemplos, ¿sí? Acá en el ejemplo estamos preguntando por qué mi base de datos anda lenta, y ahí nos dice que hay un query que estaba teniendo una utilización de CPU del 100% durante el último periodo de tiempo. Nos muestra el query, nos dice cuál es el query hash, nos dice el execution time, CPU time, ¿sí? Y nos da también información que no nos da todo cocinado, por supuesto, pero nos dice en qué enfocarnos, ¿sí? Cuando voy un poquito más en detalles, le pregunto: ¿cómo puedo hacer tuning de este problema de alta utilización de CPU? Y ahí me dice que ha identificado un índice que sería beneficioso si lo creáramos, y nos da incluso el código, ¿sí? Como para que nosotros podamos hacer mayormente copy-paste y correrlo en nuestro servidor. Lo que yo digo siempre, yo todavía creo que somos un poco más inteligentes que el Copilot. Esto no es para estar ciego y agarrar, hacer copy-paste y hacer todo lo que nos dice. Hay que prestarle un poquito de atención, hay que hacer un pequeño análisis, ¿sí? De lo que nos está proponiendo, pero sin duda es muy interesante, ¿sí? Así que, de vuelta, este es un ejemplo de cómo nosotros podemos interactuar con la base de datos para preguntarle por qué está lenta, y cuando nos identificó que tenía un problema de alta utilización de CPU, ¿sí? Nos dice particularmente qué es lo que tenemos que hacer para solucionar o para mitigar, ¿sí? Esto es muy interesante. Y si siguen los links que pasé en algún slide anterior, van a ver todos los prompts que están disponibles en este sentido, ¿no? Y acá tenemos algunos ejemplos que quise poner como para eh, poder basarnos en qué hay, ¿no? Quiero ver cuántos usuarios activos hay en mi base de datos, ¿sí? Y acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Who are currently actively connected to the database, ¿sí? Anti-pattern, automatic tuning, ¿sí? Análisis de bloqueo, saber detalles del compatibility level de mi base de datos, etcétera. ¿Cuál es el tamaño de mi base de datos y de mi tabla? Así que para todo esto, hoy, digamos, un DBA que empieza tiene que
ir a Google, ver la documentación, cuáles son nosotros llamamos Dynamic Management Views, ¿sí? Donde se guarda la información de los tamaños, cómo hacer los joins, etc. Esto es lo que nos va a decir, es básicamente, nos va a generar el código y nos va a dar esta información, ¿sí? Así que muy, muy interesante este skills donde podemos, digamos, hablar, charlar con nuestra base de datos y nos va a dar esta información. Acá quise poner algunas de las preguntas frecuentes que vimos. De vuelta, esto es parte de la documentación oficial, ¿sí? Y bueno, algunas de las preguntas son como si los resultados son confiables, ¿no? Y nos dice que es como un disclaimer, ¿sí? Nos dice que no tenemos que, lo que decía yo justamente antes, no tenemos que estar ciegos y confiar 100%, es un sistema de inteligencia artificial, ¿sí? Por el cual lo tenemos que testear nosotros, rever más de una vez para poder, digamos, utilizarlo y sacarle el mejor fruto a todo esto, ¿no? Nos pregunta también si Copilot escribe queries óptimos o perfectos, ¿sí? A nivel de Transact SQL, ¿sí? Y bueno, obviamente dice que lo mismo en el mismo sentido, que hay que testearlo. Yo lo puedo validar de forma personal, ¿sí? Lo estoy utilizando, incluso en la demo. Vamos a ver si me vuelve a aparecer uno de los casos donde una columna que me propuso directamente ni existía en el modelo de datos, pero mayormente nos da un query bastante interesante. Y el modelo de datos que vamos a trabajar en la demo es bastante sencillo, así que no tendríamos que tener mayormente problemas, ¿sí? La otra pregunta es ¿cómo usa Copilot los datos de nuestra base de datos? Porque un problema muy importante es a nivel de seguridad, ¿sí? ¿Cómo? O sea, yo estoy dando permisos a mis usuarios para que puedan leer, escribir a este sí, a este no, en algunos casos estoy enmascarando los datos, etcétera, y que Copilot se chupa todos los datos, los analiza y después me da la información, ¿sí? Y bueno, esto es algo donde Microsoft hace mucho hincapié, no solo en la parte de Azure SQL, sino en todos los Copilot, ¿sí? En la parte de privacidad, ¿no? Esto es muy, muy importante. Y en el caso de Azure SQL en particular, nos va a dejar analizar hasta donde nuestro login, ¿sí? O sea, el usuario con el cual estamos conectados en la base de datos, tenga permisos, ¿sí? Y nunca se transfieren datos o se almacenan datos fuera de nuestra base de datos, ¿sí? Costo, ¿sí? Nos dice que por ahora durante el preview no tiene costo, ¿sí? Y nos pregunta, y también nos dicen qué tipo de Azure SQL Database está soportado el preview y nos dice que en la mayoría de los service tiers de Azure SQL Database, General Purpose, Business Critical, Hyperscale, etcétera, 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 ¿sí? O sea, mayormente en todos los Azure SQL. ¿Eh? Bien, hasta acá vimos estos dos skills, ¿sí? Para poder hacer administración de mi base de datos, ¿sí? A nivel performance, por ejemplo, y cómo escribir queries. Eso no vimos ningún ejemplo puntual, pero ahora lo vamos a ver en vivo, ¿no? El otro punto para mencionar es que recientemente Microsoft anunció el Private Preview, ¿sí? De Copilot en Management Studio, ¿sí? Esto es el nuevo Management Studio que todavía está en Public Preview, el 21, ¿sí? Donde nosotros lo podemos bajar, pero para entrar en el preview de Copilot,
tenemos que llenar un formulario y ver si nos aceptan. Acá abajo hay un poco más de información. Y básicamente lo que hace es bajar una extensión que habilita Copilot para que nuevamente poder hacer esto que vimos ahora, pero en vez de utilizar el portal de Azure, poder utilizarlo a través de Management Studio y no solo contra un Azure SQL Database, sino también contra un SQL Server, un Managed Instance o cualquier componente de la familia Azure SQL. ¿Sí? O sea, también se viene a nivel inteligencia artificial en la herramienta más importante para lo que es la conexión, ¿sí?, a SQL Server, que es Management Studio, la posibilidad de tener Copilot. Y muchas de las cosas o de las preguntas que vimos en los slides anteriores aplican acá, ¿no? El costo está también subvencionado, digamos, por Microsoft durante el preview. Todavía no han sacado un esquema de costo de cómo se va a utilizar Copilot en Management Studio o Copilot desde el portal en Azure SQL. ¿Sí? Ahora bien, acá no había pasado el slide, perdón. Este es en Management Studio. Ahora bien, me gustaría mostrarles la demo en vivo. Y bueno, es una demo en vivo con un preview. O sea que puede fallar. Ese es mi disclaimer, ¿sí? Pero bueno, vamos a intentar de que funcione lo mejor posible. Bien, acá en mi pantalla estoy conectado a una base de datos que tengo creada en Azure SQL Database, que básicamente es la base de ejemplo AdventureWorks LT. LT es de Lite, no es la versión full, sino que es una versión reducida como para tener menos datos. Cuando nosotros creamos una base de datos Azure SQL, nos da la posibilidad de crear una base de datos vacía para que nosotros empecemos a crear las tablas, las vistas, las relaciones, las store procedure, etc. O también nos da la posibilidad de crearlo a partir de una base de datos de ejemplo y nos da la posibilidad de utilizar esta base de datos AdventureWorks LT. Así que yo la tengo acá, ¿sí? Esto acá no hay nada extraño, es una base de datos Azure SQL Database. Como pueden ver en el editor, tenemos dentro del portal esto que se llama Query Editor, ¿sí?, que está en Preview. Y acá arriba también nos da el botón de Copilot de Azure. ¿Sí? Es este botón de Copilot en Azure. Es justamente eso, Copilot en Azure. No tiene nada que ver con bases de datos. Esto es para todo lo que es Azure. Nuestro usuario tiene distintos recursos, pueden ser máquinas virtuales, puede ser, no sé, bases de datos, puede ser algún otro servicio como Analysis Services, Fabric o lo que sea. Bueno, este Copilot nos ayuda a nosotros justamente con eso, hacer una administración de nuestros recursos en Azure. ¿Cuántas virtual machines tengo? ¿De qué versiones son? ¿Cuáles están corriendo y cuáles no? ¿Sí? Vamos a verlo ahora dentro de un ratito. Pero vamos a empezar con nuestro editor, nuestro Query Editor, que también nos da el disclaimer de que está en preview. ¿Sí? Acá nos da la posibilidad de utilizar los dos tipos de autentificaciones disponibles, SQL Authentication o Entra ID. En este caso yo voy a usar SQL Authentication. ¿Sí? Para que vean, tengo acá el Management Studio 21, en el cual estoy conectado a la base de datos. ¿Sí? Este es el servidor lógico y esta es la base de datos AdventureWorks LT. ¿Sí? Pero eso es solamente para mostrarle que estoy conectado. Acá en mi editor tengo las mismas vistas. O sea, acá veo todas las tablas, las vistas, las store procedures, todo lo que está en mi base de datos. ¿Sí? Ahora bien, vamos a arrancar y vamos a apretar el botón de Copilot para Azure, ¿sí?, donde básicamente, déjenme borrar, poner el new chat,
¿sí? Y acá digamos, tomando el contexto de nuestra base de datos, nos da algunas sugerencias, ¿sí? De preguntas para hacerle. Yo tengo algunas preguntas anotadas, que fue con las que fui practicando y preparando la demo. Déjenme buscarlas por aquí, ¿sí? Y vamos a decirle que me muestre la utilización del CPU, ¿sí? Can you show me the CPU usage of my Azure SQL Database? Entonces, esto es lo que tiene todavía en el preview y por lo que he visto en varios copilots, ¿sí? En algunas cosas se toma su tiempo, ¿sí? Pero acá nos muestra un gráfico de utilización de CPU y fíjense que nos da esta utilización bastante alta. Entonces le voy a preguntar, why, o la del ejemplo, ¿no? Why my database is slow. ¿Sí? Y ahí básicamente está haciendo el análisis de todo lo que es la métrica que va capturando mientras utiliza la base de datos, ¿sí? Y nos va a devolver una respuesta. Acá nos dice, nos da una explicación, nos da el uso máximo de CPU, el average, ¿sí? el IOPS, cosas que, digamos, como para el DBA nos ayuda. Y lo interesante, esto es algo relativamente nuevo en Copilot, es que nos está dando también, nos está dando links como para poder seguir con la investigación, ¿sí? Nos da el link oficial de Microsoft Learn para hacer troubleshooting de alta utilización de CPU, ¿sí? Y ese tipo de cosas. Le vamos a hacer otra pregunta. Vamos a decir que si me puede identificar, can you show me the I/O usage of my Azure SQL Database? Si quiero ver el patrón de utilización de disco, de input-output, ¿sí? Si bien esto es un servicio, nosotros no podemos ver ni tocar mucho de los discos porque es parte del entorno, ¿sí? Del servicio. Acá nos dice que, bueno, no tiene utilización, o sea que no tendríamos ningún problema. Vamos a decirle que me identifique índices que pueden ser necesarios para mejorar la performance, ¿sí? Entonces, de vuelta, esto es el trabajo que haría a lo mejor parte del trabajo de un DBA, va sobre todas las estadísticas, y acá nos dice que sería beneficioso que identificó el query que digamos, nos estaba dando problemas, ¿sí? Y acá nos da el código para generar el índice, ¿no? O sea, nosotros podríamos eventualmente copiar el código, ponerlo acá y crear directamente el índice, ¿sí? Muy interesante. Podemos ir un poquito más a fondo y preguntarle si me puede identificar los queries más pesados que ha tenido la base de datos. Esto por lo general va para atrás hasta 24 horas, ¿sí? Y ahí lo que va a hacer es identificar todas estas queries y mostrarnos, ¿no? Esperemos. Ahí está haciendo. ¿Sí? Piensen que está chequeando un montón de información. En este caso no me identificó con esta pregunta, me está dando el query hash, ¿sí? Y cuánto utilizó, pero no me muestra el query. Sí me lo mostró en la pregunta anterior que lo teníamos acá arriba, el select star from customer. Este es realmente el query que yo estaba probando. Básicamente, ustedes vieron en el gráfico
que había una utilización de CPU muy alta. Yo tengo una aplicación ejecutando varios threads, en muchas iteraciones, así que va corriendo en background que genera actividad en esta base de datos ¿no? Después podemos preguntarle ¿cuándo fue el último backup de esta base de datos? When was the last database backup? Y ahí va al catálogo, se va a fijar cuándo fue el último backup y nos va a decir, tendría que dar un timestamp. Nos dice que el último backup se hizo a las 23:24 UTC time. ¿Sí? Así que bueno, ahí tenemos esa información. Digamos que después tenemos un requerimiento de nuestro jefe que nos dice, necesitaría aplicar enmascaramiento en una columna particular de una tabla. ¿Sí? Quiero que cuando alguien se conecte no vea los datos live, sino que vea algo enmascarado. Y yo sé que hay algo que se llama data masking, un feature que se llama data masking, ¿no? Entonces vamos a decirle, ayúdame a crear una query para habilitar data masking en la tabla SalesT Customer, ¿sí? En la columna phone, teléfono, usando el default masking. ¿Sí? Una vez que, digamos, en vez de escribir el código, o sea, pensar el código, buscar la documentación, etc., le pregunto, y acá lo que hace es darme la forma de poder crear esto. Así que muy, muy, muy interesante. ¿Sí? Esto es relacionado a lo que es administración, temas de administración. Ahora vamos un paso más adelante y vamos a decir, bueno, ya que conoces mi base de datos, ya que conoces el modelo, te voy a pedir que me escribas un query, ¿sí? Basado en cierta información. Para eso voy a sacar este copilot de acá y en el editor tengo acá lo último, este botoncito que me dice Open Copilot. ¿Sí? Este Open Copilot es el que me va a ayudar a escribir código Transact SQL. ¿Sí? Entonces le voy a pedir mostrarme los productos que tienen más órdenes. ¿Sí? Tengo este botón, generar query, entonces está analizando en background y nos da una query que nosotros la tenemos que aceptar, nos da cierta información y acá nos da un código T-SQL que básicamente si nosotros lo ejecutamos, acá nos muestra justamente todos los productos, ¿sí? Ordenados por la cantidad de órdenes. ¿Sí? Así que acá en la parte inferior lo tenemos. Supongamos que le pedimos que, vamos a borrar esto para que no se nos forme lío, y vamos a cambiar de pregunta y le vamos a decir, listame todos los clientes que no hayan hecho órdenes. ¿Sí? Entonces, le damos Generate Query, piensa un ratito, nos da acá el preview, le damos Upset, después ejecutamos el query y en los results acá tenemos el nombre de todos los clientes que no han hecho ninguna orden. ¿Sí? Vamos a hacerle otra pregunta más. Vamos a borrar nuevamente esto para no confundir. Podríamos abrir otra query adicional, pero lo vamos a dejar así. Vamos a cambiar la pregunta y le vamos a decir que nos encuentre el número de productos para cada, o sea, cuántos productos hay en cada categoría. ¿Sí? Fíjense, en vez de yo tener que poner a pensar las relaciones, las tablas, los joins, si es inner join, left join, lo que sea,
Copilot lo hace por nosotros. Le digo ejecutar y acá nos dice que la categoría bicicletas no tiene productos, componentes, y acá tenemos la categoría mountain bikes 32, road bike 43, etcétera, etcétera, etcétera. Así nos da por cada categoría cuántos productos hay en cada una. Y otra pregunta que le podemos decir, ya si vamos un poquito más en detalle, ¿sí? Le decimos que me genere un ranking de productos, ¿sí? Basados en el precio de lista dentro de cada categoría. ¿Sí? Así que, de vuelta, Generate Query. Aceptamos el resultado. Fíjense que ya en este caso incluso utiliza Common Table Expression, si no es para hacer un simple join, sino que utiliza Common Table Expression, que esto ya es algo poco más avanzado. En SQL nos da funciones de ranking, ¿sí? Y por supuesto order by o group by, sí que eso lo hace siempre. Ejecutamos el query y bueno, justamente nos da lo que preguntamos, ¿no? ¿Qué producto, el precio de lista, ¿sí? Uno por uno. Así que fíjense que sin conocer en detalle mi modelo de datos, ¿sí? Puedo yo empezar a investigar y a charlar con los datos. Esto es muy interesante porque supongamos que yo soy un desarrollador de Power BI y tengo que hacer un reporte justamente con el ranking de los productos y supongamos que no tengo mucha experiencia escribiendo T-SQL, Transact SQL, ¿sí? Lo que le puedo decir es que me genere una vista con esto, ¿no? Entonces yo genero una vista, me crea la vista o un store procedure con parámetros, me va a crear todo el código T-SQL, ¿sí? Y después yo lo único que tengo que hacer es desde mi Power BI, ¿sí? Llamar a la store procedure, ¿sí? O sea que a nivel poder, ¿sí? Imaginación, creo que es infinito, ¿sí? Fíjense que si vamos a los prompts, podemos hacerle cualquier tipo de pregunta, ¿sí? En algunos casos capaz que no nos da la respuesta, pero bueno, sin tener mucha, digamos, conocimiento de nuestro modelo de datos o de nuestro entorno, o incluso eventualmente, si no tenemos tanto conocimiento de cómo administrar o nos estamos involucrando con este entorno por primera vez, lo podemos ver todo directamente ahí, ¿no? Así que, bueno, esto era un poquito lo que les quería mostrar. Vamos a cerrar la demo. Bueno, acá hay un pequeño sumario de cómo empezar con Azure SQL, ¿sí? Más allá de lo que es Copilot, ¿sí? Azure SQL es por lejos el motor de base de datos más exitoso del mercado y como comentábamos al principio, incluye 3 tipos de sabores, o 4, pero 3 principales, ¿sí? Máquinas virtuales corriendo SQL Server, que esto nos ayuda para la posibilidad de hacer un lift and shift de nuestro entorno on-premise y llevarlo a la nube. Si hacemos un backup de nuestra base de datos on-premise, la restauramos en una máquina virtual corriendo la misma versión de SQL Server que teníamos, o a lo mejor usamos para modernizar e ir a una versión superior, ¿sí? Después las opciones de plataforma como servicio, Azure SQL Database para aplicaciones modernas, Managed Instance, más parecido al poder de SQL Server, ¿sí? Y bueno, esto es todo, ¿sí? Dejo acá al final nuevamente espacio para preguntas. Si desean contactarme, nuevamente dejo mi mail, mi Twitter y mi LinkedIn.
para si alguien tiene alguna consulta relacionada con esto que hemos visto. Pero de vuelta, cuando Samantha me comentó la propuesta de hablar sobre Copilot, de algún tema de Copilot, y bueno, está todo lo que es la parte Copilot en Fabric, que es muy, muy interesante, pero me parece que esto, ¿sí? Está súper bueno, porque nos da una posibilidad de poder alcanzar posibilidades que antes no teníamos, sabiendo cómo hacerle la pregunta a Copilot, ¿no? Así que bueno, esto ha sido la presentación, espero que les haya gustado y bueno, no sé si ustedes tendrán alguna pregunta o algo. Estamos emocionados. Yo no sé cómo van a trabajar con la tecnología ya las nuevas generaciones, porque definitivamente esto es mucho más sencillo de lo que uno está acostumbrado a hacer. Por acá, Cristian, adelante, Cris, ¿qué pregunta tienes? Sí, le quería preguntar, hacer una pregunta a Javier Ujú, con respecto al Copilot en SQL. ujú. ¿Hay alguna versión que sea SQL gratuita para... Yo, por ejemplo, en la compañía tenemos el 20, puede ser que el SQL 2019 o estoy Sí, equivocado. Ah, sí, ese sí. tenemos, ese viene para poder incorporarlo o cómo es el licenciamiento si yo quisiera Copilot para SQL Server 2019. Hoy eso todavía no está disponible Ah, ok, para esta versión que tenés vos. Lo que te comentaba es que con la última versión de Management Studio y sí. con este Private Preview, que es muy reducido con un grupo de clientes, y si mal no recuerdo, ya está, ya han completado el cupo y no aceptan nuevas peticiones, ¿sí? Eh, Ahí sí vas a tener la posibilidad de agregarle una extensión a Management Studio para Ah, ok. conectarte según tengo entendido, a cualquier base de datos, Managed Systems, Azure SQL Database o incluso versiones anteriores de SQL Server Ok, 2022, 2019. No sé cuánto para atrás van a ir, ¿sí? ok, Pero el concepto es exactamente el mismo. genial, O sea, calculo que pronto van a salir de ese estado de private preview para pasar a public preview, ¿sí? Y ahí ya todo el mundo lo va a poder utilizar. genial. Hay un tema con respecto al costo que creo que todavía Microsoft no lo tiene resuelto de cómo van a hacer para cobrar al usuario final la utilización de este Copilot, ¿no? Pero bueno, ya sabremos. ¿Sí? Lo que Genial, sí, esto que te mostré yo muy ahora en bueno. la demo está totalmente disponible en Ah, Public genial. Preview. Si vos tenés una Azure SQL Database creado en tu suscripción, lo tenés ya. Ah, ok, genial. Bueno, gracias, Javier. Me sirvió De mucho. nada. Excelente la presentación. Gracias. Muchas gracias. Lisette, adelante. No, yo quería siempre comprometerlo a Javier que nos pase lo de las sesiones que dices de Fabric y de todo. Así que Y muy me bueno sumo a eso. la petición para conocer esa parte, porque quieras o Ahí lo no, estoy buscando. es un tema Ah, que va en boga y tanto como Fabric es algo que hay que tomarle en cuenta. Sí, sí, Que Y por están eso dije, creciendo. Yo creo que este año va a darse mucha difusión a todo este tema de Fabric. Por ahí hemos tenido oportunidad de revisar algunos puntitos, algún contenido también con Ana María Bisbé, pero es algo que está creciendo. Y de hecho el ujú, mismo equipo de desarrollo que está detrás está todavía con algunas pruebas para ver que tenga cierta estabilidad, funcionamiento y definitivamente viene pegadito allá Power BI. Power BI ya lo conocemos un poco más, pero el tema de Fabric es nuevecito. Entonces ahí tenemos mucho, mucho que aprender. Muchas Ahí, Samantha, gracias, te mandé por Sí. WhatsApp el Ah, link, perfecto. uno de los links, porque no lo puedo poner en el chat No te dejes. acá. Ok, yo lo Em, comparto. lo que es an- interesante de Fabric, más allá que ya es un producto de plataforma de datos Sí. end-to-end, donde podemos hacer cualquier tipo de proyecto de analítica, y recientemente, algo que no mencioné en la presentación,
están agregando, y todavía está como public preview, o sea que no está todavía disponible para producción, digamos, es la posibilidad de crear bases de datos dentro de Fabric. ¿Sí? O sea, no vamos o sea, más allá de crear toda la parte de analítica, Data Warehouse, Lakehouse y todo eso, también vamos a poder crear SQL Databases. ¿Sí? Y dentro de Fabric hay un montón de Copilot. El que más me gusta a mí es el de Power BI, porque me da la posibilidad de hacer algo similar a lo que vimos recién, pero con los datos, con los modelos semánticos. Yo, en vez de tener que reflejarme en una visualización predeterminada, yo le puedo preguntar lo que quiera y ¡pum! Me genera la visualización de eso. Me parece fantástico. En una de mis charlas de introducción a Fabric tengo, digamos, todos los copilots, porque también te ayuda a escribir código DAX, Transact SQL, Spark, R, Python. Es fantástico, ¿no? Y en Power BI justamente lo más interesante es esto de poder obtener más datos, o sea, más insight de mi información que ya reportes predeterminados, ¿no? Eso me parece súper, súper poderoso. No, y se ha Para visto la Fabric, evaluación perdón. realmente. No, yo decía, perdón, Samantha, se ha visto la evolución porque después del DP600 viene el DP700, ya con arquitectura, es la manera en cómo se ve el posicionamiento de cómo ha ido tomando fuerza y complementándose con Power Platform. Entonces, y Power BI pues ni se queda atrás, ¿verdad? O sea, se hacen bellezas con análisis de datos. Entonces, por eso decía yo, sí, no debo de dejar atrás el poder tomar en cuenta esta parte. Así que muchas gracias. Sí, no, seguro, seguro. Muchas gracias. Yo quería preguntarte brevemente del Sí. licenciamiento para Fabric. Sea que hay un trial de 60 días Sí. y este se ocupa directamente dentro de lo que es Power BI para poder hacer la conexión también con la parte de Power BI Premium para Copilot. Sí, Se en re- realidad, bueno, el tema del licenciamiento de Fabric tiene varios caveats, como se dicen, ¿sí? Primero, como saben, Fabric a mí me gusta hacer la comparación con Microsoft Office, ¿sí? Que ustedes saben muy bien. Office es digamos, la agrupación de varios productos, ¿sí? De productividad, vale la redundancia, Word, Excel, PowerPoint, ¿sí? Donde utilizan el OneDrive como layer común de almacenamiento. Fabric es algo similar, ¿sí? Donde une Data Factory, Azure Synapse Analytics y Power BI, y utilizando OneLake como plataforma de storage y de almacenamiento de datos, ¿no? Es una evolución de Data Factory, de Synapse y de Power BI porque tiene cosas maravillosas. Lo principal para mí es que si queríamos hacer un proyecto de analítica antes, teníamos que comprar Data Factory y después pagar por la ejecución de los pipelines. Teníamos que comprar Synapse y ver si creábamos un lakehouse en un serverless o en un dedicated pool. Y después Power BI por otro lado. Y hacer todo lo que yo llamo el cableado, o sea, llamar a mi gente de sistema, de networking, que me los conecte. Fabric, todo eso no necesito nada porque está todo dentro del mismo paraguas, ¿sí? Pago mucho más fácil porque tengo diferentes capacidades. En Fabric puedo ir desde una capacity F2 a una capacity F2048, donde cada una de ellas digamos, tiene más storage y más poder de procesamiento, y como todo en la nube puedo escalar, y lo que sale de eso es un costo fijo mensual. O sea, yo puedo crear un pipeline y ejecutarlo 1.000.000 de veces, ¿sí? Que voy a pagar lo mismo, pero en Data Factory el costo era por ejecución. Es mucho más sencillo, ¿sí? la administración es más fácil. Vos hoy todavía podés ir y comprar Word, por Sí. ejemplo, ¿sí?
pero también, o sea, creo que no Ya mucha está en gente lo Office hace, todos 365 agarran ya. Office 365. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Ok, es el paraguas que agarra todo. Bueno, esto es muy, muy similar. Y donde Microsoft está poniendo la innovación es en Fabric, 100%. Lo demás es medio como que está soportado, si vos lo querés comprar, todavía está disponible, ¿sí? Pero incluso ya están sacando migradores de Synapse Warehouse a Fabric Warehouse, ¿sí? O sea que también de Azure Analysis Services hacia Fabric. Ya cuando están armando estos migradores te están dando un mensaje oculto de, bueno, salí de ahí, ¿no? sí, ya no estará disponible. Muchas gracias, Javier. No Muchas, hay nada. muchas gracias. La verdad ha sido bastante nutrido. Es un placer para nosotros tenerte aquí porque definitivamente ya tenía ratito que no platicábamos, ya por ahí el escucharte de nuevo y saber que sigue dando todas estas actualizaciones y lo activa que está tu comunidad también en todo este sesgo que es Power Platform, la parte de bases de datos. Muchas gracias. Por ahí te vamos a estar dando difusión en las redes sociales también. Terminaremos la grabación y bueno, esta la estaremos compartiendo también en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias nuevamente, Javier. Que pases una excelente tarde y gracias a cada uno de los que nos acompañaron el día de hoy. Voy a detener la grabación de este lado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.